Chicos, buenos días. El día de hoy, en el curso de razonamiento verbal, vamos a ver el tema del texto expositivo, que también tiene vínculo con la capacidad de comprensión de lectura y de producción de textos, con ambas capacidades, ¿no? Ya ustedes saben qué cosa es un texto expositivo. Hemos hecho esto más de una vez. Saben que un texto expositivo es un texto que te presenta un tema vinculado al campo del conocimiento. En pocas palabras o en palabras más sencillas, es que te informen algo, pero con investigación de por medio, ¿no? Es como que tú, por ejemplo, leas un texto que te hable del funcionamiento del corazón, o que leas un texto de cómo fue el Renacimiento, o que leas un texto de cómo funciona el capitalismo actual, ¿no? O sea, es un texto que te da una información de algo, pero a profundidad, con investigación. Es un texto académico. Y es por eso que su definición es la siguiente: son textos dedicados a exponer hasta en sus mínimos detalles, un tema vinculado al campo de la cultura y el conocimiento. Están acompañados de una investigación previa que le da soporte y sustento. Y también sabes bien que obedece a la siguiente estructura: introducción, nudo y desenlace, ¿no? O conclusión, mejor dicho. Aquí es más exacto llamarlo conclusión. Las características de un texto expositivo o académico, que es lo mismo, son las siguientes. Es un texto que posee objetividad, porque tú no puedes meter tus opiniones. Si yo, por ejemplo, te digo que hagas un texto expositivo sobre ahí está, sobre cómo funcionan las cárceles o los penales en el Perú, ¿no? Entonces tú te metes a investigar, no tienes que investigar fuentes que te hablen de cómo funciona el penal de Chorrillos, el penal de Piedras Gordas, todos los que hay, ¿no? El de Ancón, pero tú no puedes opinar. Imagina que en una parte tú digas, yo pienso que a los presos deberían darles tal cosa. No, ahí la malogras, porque tú no puedes opinar, tienes que limitarte solamente a dar datos investigados, nada más. Es por eso que un texto de este tipo se caracteriza por su objetividad. Acuérdate de eso, ¿ok? Luego, otra característica es la llamada referencialidad. ¿Por qué? Porque en un texto de tipo expositivo prevalece la llamada función referencial del lenguaje. ¿Por qué? Porque un texto de este tipo está destinado a darte información, y tú sabes por comunicación que la función referencial del lenguaje es cuando te dan una simple información, ¿no? Como por ejemplo, mi televisor se ha malogrado. Esa es función referencial, te están informando algo nada más, ¿no? Y también otra característica es el academicismo, porque como te dije, un texto de este tipo se suele realizar en un contexto académico, ¿no? En una universidad, en este caso en un colegio. Son trabajos ya que necesitan estar acompañados de investigación del estudiante, ¿no? Y bueno, dependiendo de su nivel, llegan a ser publicados en revistas o en medios especializados. ¿Qué estrategias puedes tú utilizar si alguna vez redactas un texto de este tipo? Por ejemplo, las estrategias que se usan para textos como este son las siguientes. Una es la reformulación, que consiste en que tú repitas una idea para que le quede más clara al lector, ¿no? Al que va a leer tu texto, ¿no? Imagina que tú estás investigando un tema complicado, entonces primero puedes tú comenzar colocando el tema de modo complicado, con palabras más complejas tal vez, pero para que le quede más claro al lector, más abajo, tú puedes repetir esa misma información de arriba, pero con tus propias palabras, de un modo más sencillo, ¿no? Estás reformulando. A eso se le llama reformular. Otra estrategia es la ejemplificación, que consiste en que tú utilices ejemplos, y eso depende mucho del tema que tú estás abordando. Por ejemplo, a ver, ¿qué tema se podría prestar para eso? Ya, ahí está.
Imagina que tú abordas el modo en que las drogas repercuten en la juventud peruana hoy en día, ¿no? Entonces tienes que poner ejemplos. Por ejemplo, en tal caso, por ejemplo, o sea, ahí sí puedes poner ejemplos, ¿no? Y poner ejemplos significa que tú ejemplifiques, valga la redundancia, estás aplicando la estrategia de ejemplificación. Otra es la cita de autoridad, que es cuando tú recurres a las palabras de una persona famosa, de una persona conocida o de una persona estudiada en el tema. Por ejemplo, ¿no? Imagina que tú estás investigando sobre la literatura peruana, entonces ahí podrías tú recurrir a algo que haya dicho Mario Vargas Llosa. Entonces tomas lo que dijo Vargas Llosa y lo pones en tu estudio. Eso sí, ¿no? Tienes que poner en un paréntesis al costado que él lo dijo, porque si no pueden pensar que tú estás inventando eso y si se descubre que tú no lo has hecho, entonces te pueden acusar de plagio. Las citas de autoridad necesitan mencionar a la persona de quien tú has tomado esas palabras, simplemente como respaldando las palabras que tú vas a poner, ¿no? La otra estrategia es la llamada clasificación, que también depende del tema porque consiste en que tú dividas un tema en tipos o clases. Por ejemplo, ¿qué tema se puede prestar para clasificación? El reino animal, ¿no? Porque tú tendrías que dividir en reino vegetal, reino monera, reino fungi, ¿no? O el reino de vidas, mejor dicho, ¿no? Que se divide en todos esos reinos que acabo de mencionar, ¿no? Animal, vegetal, fungi, ¿no? Entonces, dependiendo del tema que tú elijas, puedes aplicar la estrategia conocida como clasificación. Porque básicamente esto de las estrategias depende del tema que tú vas a elegir. Hay temas que no se prestan para que tú ejemplifiques, hay temas que no se prestan para que tú clasifiques. En cambio, la 1 y la 3 sí tienen la ventaja de que se pueden aplicar a cualquier tipo de temas, ¿no? Ahora, veamos los tipos de textos expositivos que hay. Si un texto expositivo se encarga de darte una descripción de algo, entonces al ojo es un texto expositivo descriptivo, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de que te está dando una descripción? Porque te está presentando características de algo, de un tema. Número 2. Si un texto expositivo te presenta hechos, acontecimientos contados de modo secuencial, entonces es un texto expositivo, perdón, de secuencialidad. Así de simple. Por ejemplo, un texto de historia. Un texto de historia o una biografía, en todo caso, es secuencial porque te presenta los acontecimientos que le han pasado a esa persona de modo lineal, ¿no? Desde que nació hasta que falleció, si es que ha fallecido. Entonces, esa es la secuencialidad. Si un texto expositivo te presenta semejanzas y diferencias entre dos temas, entonces es un texto expositivo comparativo. Imagina que tú hagas un texto expositivo comparando el capitalismo con el comunismo. Entonces, sería un texto expositivo comparativo porque tendrías que poner en qué se parecen, en qué difieren, ¿no? Si tú en tu texto expositivo me presentas las causas de algo y sus consecuencias, entonces ese texto expositivo es de causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, imagina que tú hables un texto expositivo sobre el fenómeno del niño. Entonces tú me empiezas contando cuáles son las causas del fenómeno del niño y después me presentas los efectos que el fenómeno del niño trae en el Perú, ¿no? En la costa peruana. Te cambia el clima y todo eso, no se producen huaicos, en fin. Y también tenemos el texto expositivo de problema-solución, que es cuando tú presentas obviamente un problema, un embrollo, y luego das posibles remedios o soluciones para ese problema. Por ejemplo, ¿no? Que tú hagas un texto expositivo sobre, que también sea sobre el fenómeno del niño, ¿no? Pero en ese caso tú ya no dices los efectos, sino dices qué solución podemos tomar para enfrentar el fenómeno del niño, ¿no? O sea, podrías usar también el mismo ejemplo que mencioné hace un momento sobre el fenómeno del niño, pero en este caso mencionar no los efectos, sino la solución.
la prevención en todo caso. Bueno, chicos, ese es el tema de hoy. Te estoy enviando yo una ficha con una lectura para que puedas contestar y me lo envías este mismo viernes, por favor. Recuerda que las clases que se te están enviando hoy es como si fueran de lunes, ¿no? Así que no olvides enviarla. Muchas gracias, cuídense mucho.